Universidad Veracruzana presenta. Gracias por acompañarnos en Nube Noticias, el espacio donde le presentamos la información de las actividades que se llevan a cabo en la Universidad Veracruzana. Un esfuerzo de la Dirección General de Comunicación Universitaria para llevarles la ciencia, las artes y el deporte. Soy Yuli Muñoz. Soy Claudia Peralta, esto es V Noticias. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana entregó al rector la constancia que ratifica su gestión para el periodo 2025-2029. El rector Martín Aguilar Sánchez rindió su cuarto informe de labores. El coro de la Universidad Veracruzana celebró su 75 aniversario. Iniciamos con la información semanal. Este 1 de septiembre, la Universidad Veracruzana inició un nuevo periodo a cargo del rector Martín Aguilar Sánchez, quien presentó el plan de trabajo por una transformación integral hacia la excelencia, con la mira puesta en alcanzar la excelencia educativa. Mi meta sigue siendo garantizar la excelencia educativa, lo que implica un esfuerzo mayor en términos de inversión en infraestructura, investigación científica y tecnológica, acreditación de programas educativos y formación docente que aseguren la mejora continua en el marco del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior (CEAES), así como la pertinencia social y la solvencia científica, los programas de becas y la actualización permanente tanto de planes y programas de estudio como del modelo educativo bajo modalidades de estudio diversas que ofrezcan mayores oportunidades para estudiantes en todo el territorio veracruzano. Como parte del proceso, se convocó a la comunidad universitaria a participar en diálogos universitarios que se llevarán a cabo en las 5 regiones entre septiembre y octubre. Los diálogos para una transformación integral hacia la excelencia tienen el objetivo de promover la integración y participación activa y objetiva de estudiantes, personal académico, personal administrativo, técnico y manual, así como egresados en el diseño del programa de trabajo 2025-2029, de tal forma que sean propuestas consensadas y recuperadas de las experiencias institucionales de la comunidad universitaria. Las propuestas se organizarán en torno a 4 ejes: excelencia e innovación educativa, investigación y posgrado, vinculación y extensión universitaria y gobernanza. La Administración también dará seguimiento a la reforma del modelo educativo integral y flexible, impulsará el crecimiento de la matrícula y reforzará políticas en materia de derechos humanos, inclusión, género y sustentabilidad. Con ello, la Universidad Veracruzana plantea un nuevo ciclo orientado a consolidar su pertinencia social y su compromiso con la calidad académica, reportó Nuria Martínez Cabrera. Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana entregaron al rector Martín Aguilar Sánchez la constancia que ratifica su gestión para el periodo 2025-2029. La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana entregó al rector Martín Aguilar Sánchez la constancia que ratifica su gestión para el periodo del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029. Durante la ceremonia, el presidente de la Junta, Juan Manuel Pinos Rodríguez, subrayó que la decisión se sustentó no solo en la evaluación del trabajo realizado, sino también en la participación de casi 2.900 universitarias y universitarios que en su mayoría expresaron su respaldo. Afirmó que la resolución final fue producto de la deliberación democrática y de la convicción de servir con apego a la normativa universitaria. Asimismo, llamó a la comunidad universitaria a fortalecer la unidad, el respeto y el reconocimiento mutuo, recordando que la autonomía y la pluralidad son pilares que hacen de la Universidad Veracruzana una institución más grande que cualquiera de sus integrantes. Con esta ratificación, la Junta de Gobierno de la UV invitó a los más de 100.000 universitarios a seguir construyendo juntos el futuro de la universidad, reportó Nuria Martínez Cabrera.
el rector Martín Aguilar Sánchez rindió su cuarto informe de labores ante el Consejo Universitario General, en el que destacó logros en investigación, infraestructura, inclusión y apoyo estudiantil. El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, presentó su cuarto informe de labores 2024-2025 ante el Consejo Universitario General, la comunidad universitaria, invitados y público en general. En su mensaje, reiteró el compromiso de su administración con la unidad, el respeto y el diálogo, subrayando que los resultados alcanzados son fruto del esfuerzo colectivo. Durante el último año, según evaluadores externos, la UV se consolidó como la sexta universidad más importante del país al fortalecer la investigación, la docencia y la creación artística. La institución superó los 95,000 estudiantes, impulsó la actualización y creación de programas educativos y otorgó miles de becas y apoyos en beneficio de la población estudiantil. También se realizaron importantes obras de infraestructura, entre ellas nuevas aulas, comedores, espacios inclusivos, instalaciones deportivas y un teatro universitario. En materia de salud, se ofrecieron más de 200,000 servicios médicos y se certificaron numerosos espacios libres de humo, reforzando así el bienestar de la comunidad. Con estos avances, la Universidad Veracruzana refrenda su papel como referente nacional en educación superior, investigación e inclusión social, reportó Nuria Martínez Cabrera. En otro tema, Gustavo Vázquez Cruz, catedrático del Instituto de Geografía de la UNAM, impartió la conferencia Instrumentación para las Ciencias Atmosféricas en la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana. Gustavo Vázquez Cruz, catedrático del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que en el país las observaciones meteorológicas tienen una gran historia, ya que las redes de monitoreo datan de finales del siglo XIX. Al impartir una conferencia en la Facultad de Instrumentación Electrónica de la Universidad Veracruzana, el académico resaltó que lo anterior no necesariamente significa que el país haya aprovechado los datos para una mejor gestión de sus recursos naturales, en la protección civil o la planeación del desarrollo urbano y el territorio. El problema no solo es tecnológico, pues está relacionado a las capacidades de generar información diseñada para toma de decisiones y en contar con especialistas que la usen e interpreten. La medición atmosférica es muy importante para el análisis, en este caso para los científicos de la atmósfera, hacer un buen análisis. Parte desde cómo medir la temperatura, la humedad, la precipitación, la presión barométrica, y los encargados en analizar este tipo de fenómenos o estas variables naturales es los científicos de las ciencias atmosféricas. Es importante en el sentido de que debe tener ciertos principios o cierto conocimiento de procesos atmosféricos. Esto es principalmente cuando hacen sistemas de medición o el uso de instrumentos meteorológicos, verificar si lo que están midiendo concuerda o tiene una relación o coherencia con ello. Gustavo Vázquez explicó que la información meteorológica que se recibe diariamente o está disponible en archivos históricos debe ser ordenada en bases de datos y procesada con técnicas informáticas. El flujo de estos datos requiere ser continuo, abierto y confiable, y seguir recomendaciones establecidas por la Organización Meteorológica Mundial y otras instancias, reportó Carlos Hugo Hermida Rosales. En la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, autoridades universitarias realizaron la inauguración del seminario Ética y Valores para la Proyección Artística. Académicos de la Unidad de Artes asistieron a la inauguración y primer conversatorio del seminario Ética y Valores para la Proyección Artística, ofertado por la Dirección General del Área Académica de Artes a través del Departamento de Educación Continua y que concluyó el pasado viernes 29 de agosto. Teniendo como sede el auditorio de la Facultad de Música, al dirigir un mensaje inaugural a las y los presentes, Beatriz Sánchez Zurita, titular de la Dirección General del Área Académica de Artes, comentó que la Universidad Veracruzana se construye con valores éticos, además de que la creación artística no está separada de la responsabilidad social. Este espacio nos invita a reconocer que todas y todos, sin excepción, formamos parte de la construcción de la Universidad Veracruzana. Estudiantes, docentes, personal administrativo y directivo, cada acción, por pequeña que parezca,
tiene un impacto en la vida universitaria y en la manera en que proyectamos hacia afuera la misión de la Universidad Veracruzana. Los valores no se declaran únicamente en documentos, se viven en la práctica cotidiana, en el respeto mutuo, en el diálogo crítico, en la búsqueda de la excelencia con honestidad y en la defensa de la dignidad humana a través del arte. Agradeció a los asistentes de distintas entidades académicas, así como a sus respectivos directores, Tania Chávez Nader, Imelda Fabiola García Rodríguez y Carlos Luis Palacios Aburto, de las Facultades de Música, Teatro y Artes Plásticas. Con información de David Sandoval Rodríguez. Familiares, amigos, estudiantes, colegas y público despidieron al actor y maestro Jorge Castillo Rodríguez en uno de sus hogares artísticos, el Teatro La Caja, dejando un legado inigualable para la comunidad artística veracruzana y para la Orteuf. Es momento de recorrer el Museo de Antropología de Jalapa. Los pueblos llamados olmecas fueron los creadores de la cultura más elaborada o primera civilización de Mesoamérica, que floreció entre los años 1200 y 400 a.C. en sitios como San Lorenzo y La Venta, desde el río Papaloapan en el sur de Veracruz hasta el río Grijalba en el oeste de Tabasco. Los olmecas crearon los primeros sistemas políticos centralizados y respaldados por la religión y el poder hereditario, que no tenían paralelo con otros pueblos o aldeas igualitarias. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización estratificada de clases sociales, compuesta por los gobernantes divinizados y la gente común. A lo largo de los 15 años de existencia, los olmecas se distinguieron por crear instituciones que detentaban el poder y con ello el simbolismo que relataba el origen de los seres, las cosas y la naturaleza, pero que también proclamaba la autoridad y justificación de los privilegios de los gobernantes, fundamentada en su carácter de parentesco con las deidades y, por tanto, la supuesta sacralidad de los mismos. Está considerada como la primera civilización del continente americano, dado que presenta un notable desarrollo cultural, como lo evidencia en la complejidad de sus patrones urbanos de asentamiento, la talla y el fino acabado de esculturas monumentales y figurillas de mediana y pequeña escala, entre otros logros como el intercambio comercial a grandes distancias. La cabeza de jaguar humanizada fue su tema inicial dominante, y su influencia estilística llegó hasta el Valle de México, donde se asentarían los aztecas 2500 años después, a Oaxaca, Guerrero, Morelos, el área maya y buena parte de Centroamérica, por lo que se le denominó como la cultura madre. El declive de la cultura olmeca al final del periodo formativo medio, es decir, 400 años antes de nuestra era, ha sido presentado por algunos estudiosos como un colapso cultural, debido al cual las culturas mesoamericanas posteriores perdieron las claves para la cultura de su incipiente escritura compuesta por símbolos y glifos. Sin embargo, se sabe que en la región de Tres Zapotes, La Mojarra y Cerro de las Mesas surgieron otros pueblos que continuaron empleando en buena medida el estilo de la plasticolmeca, a los que se denominó cultura epiolmeca o epigonal derivada, es decir, una cultura posterior que continuó las enseñanzas y modelos de otra, o sea que es posterior a los olmecas antecesores. En estos pueblos del periodo formativo tardío y protoclásico de la cronología mesoamericana, aproximadamente entre los años 300 antes de nuestra era y el año 250 de la era actual, se dio un florecimiento cultural e intelectual cuyos logros son una producción artística que muestra claros vínculos estilísticos y temáticos con antecedentes olmecas, pero es claramente distinto. Desde los Tuxtlas hasta la región de la Mixtequilla, en el centro de Veracruz,
donde se desarrollaron también las primeras manifestaciones de escritura formal, quizás heredada por la desfalleciente civilización olmeca. Los epiolmecas también estuvieron entre los primeros pueblos de Mesoamérica en utilizar calendarios y textos jeroglíficos para registrar eventos importantes, como queda de manifiesto principalmente en el caso de la estela encontrada en la comunidad de La Mojarra, al sur del puerto de Alvarado, la cual contiene el texto más extenso que se ha hallado hasta ahora. Desde 1991, arqueólogos como John Justeson y Terence Kaufman han analizado la estela de La Mojarra y afirman haber descifrado sus jeroglíficos en buena parte, indicando que se trata de una antigua escritura mijezoque que surgió en esta zona, y que la traducción de las inscripciones hace referencia al ascenso al poder de un gobernante de aspecto maya, lo cual, sin embargo, fue puesto en duda por Houston y Michael Licow en el año 2003. A continuación, les presentamos una entrevista realizada a Sayuri Elizabeth Navarro Leiva, directora, actriz, dramaturga y performer, quien fue galardonada por el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido por la obra Cantares, escrita bajo el seudónimo Lluvia y Cielo, en la FILU 2025. Sayuri Elizabeth Navarro Leiva, quien es Premio Nacional de Dramaturgia 2024 Emilio Carballido. Fue muy fuerte, la verdad. Estuve escribiéndola durante un año y tenía muchas ganas de hacerlo porque quería hablar de mi papá desde hace mucho tiempo, ¿no? Él ya tiene 5 años de haber fallecido, pero justamente me encontraba con eso, de que la sociedad no quiere que sufras, ¿no? No quiere verte sufrir. Entonces, siempre me lo guardaba y hasta que empecé a escribir la obra sentí que tenía el pretexto perfecto para hablar de él. Y justo cuando me puse frente a la página en blanco, me quedé en blanco, ¿no? O sea, no podía acceder porque era muy difícil, ¿no? Era como repasar todo lo que había sucedido y además yo trabajo mucho con lo real, con la biografía y me interesa mucho que no solamente sea la historia personal, sino que esté vinculada hacia lo político, ¿no? Que haya como unas líneas ahí donde otras personas puedan identificarse o que esta obra pudiera ser representada por otras personas y no solo yo. Entonces hice varios ejercicios, ¿no? Como otro tipo de pequeñas obras. Tengo un dispositivo que se llama Cartografía Estelar, que es para hacer una pequeña obra con tu papá, cada quien, en individual y en solitario. Y también entrevistas a mujeres sobre la relación con su padre. Y estar escuchando las voces de otras personas, sus tristezas y sus risas, sus recuerdos, me hizo como entrar como en contacto profundo con lo que yo estaba sintiendo y empezar a escribir, ¿no? Tuvo muchísimos lugares, o sea, como desde estar enojada hasta como decir que no era justo y todos estos lugares a los que pasamos hasta entender pues que el amor va más allá del tiempo y el espacio y que en realidad siempre están aquí y que ya, bueno, yo soy de San Luis Potosí y ya se practica el chantolo y justamente pensar otra vez en eso, ¿no? Como que todo es un proceso circular y nuestros ancestros siempre están presentes en la tierra y vuelven a nutrirnos y así nosotras nutriremos a las generaciones venideras, sean quienes sean. Sí, yo también pienso que eso, que más de despedida es como un encuentro o un reencuentro, como entender cuál es la manera en la que nos podemos comunicar ahora con los seres queridos que ya no están en este plano. Y para mí lo más importante, bueno, yo trabajo y digo que son conjuros mis obras de teatro y para mí era un conjuro para poder hablar con mi papá, quería volver a abrazarlo, ¿no? Y para mí la obra es eso, poder volver a abrazarlo y esperar que en ese hueco de nuestros abrazos quepan otros abrazos de otras personas, ¿no? Pero sí, y también creo que yo pensaba que el protagonista era él y después como que fue siendo la hija la protagonista y como entender que hay que crecer. Creo que fue lo más difícil de todo, ¿no? Como que el hecho de que se muera tu padre o tus padres, alguna figura de las que te sostienen en el árbol arriba, como que de pronto pasas por ese lugar, ¿no? De crecer, ¿no? De saber que aunque no le pidieras nada, pues había una figura que te sostenía de alguna manera y de pronto cuando se va, lo digo en el texto, es como si te cortaran una parte del cuerpo que no sabes cuál es y de pronto es como entender que es tiempo de crecer.
Él no se dedicaba al teatro, era ingeniero agroindustrial, pero tenía un profundo amor por la tierra y lo humano. Entonces desde ahí nos entendíamos mucho y le contaba todos mis procesos, y mientras estaba en cama, su sueño era hacer un viaje al otro lado del mundo para encontrar sus raíces o parte de sus raíces, y no pudo, justo porque se le rompió una vértebra y dejó de poder caminar. Entonces había muchas cosas pendientes que queríamos hacer y le dije que sí podía escribir esto, una obra de teatro para poder hacer lo que no alcanzamos. Me dijo que sí y le empecé a contar de varias cosas que me gustaría hacer. Fue muy extraño, o sea, que él estuviera en sus últimos días y yo poder decirle, mira, me imagino esto, me gustaría que hiciéramos aquello, y pues él súper contento, ¿no? Pues sobre todo en pensar en que el duelo, o sea, es que yo estaba muy enojada, entonces lo repito una y otra vez, de cómo siempre nos dicen, ya suéltalo, ya déjalo ir, ya deberías estar bien, ya, y es como, ¿quién se inventó eso? ¿Quién se lo inventó? O sea, que ya tienes que estar bien. Pues yo creo que el capitalismo, ¿no? O sea, yo creo que nos quieren muy productivos, muy productivas, y no hay espacio en este sistema patriarcal para nuestras emociones. Y para mí colectivizar las emociones de verdad siempre ha sido como algo muy importante, y dejar de tener miedo por nuestros sentimientos ni vergüenza de todo tipo, ¿no? He tocado varias obras en mi trabajo, y particularmente ahora con el duelo, sí siempre pienso en eso, en cómo no soy yo la única que está sanando esto, digamos, o atravesándolo, sino que es colectivo, porque las heridas son colectivas y se sanan en colectivo. Totalmente, más que, digo, yo sé que hay estéticas o poéticas que intentan exaltar el dolor o estetizarlo. A mí más que eso me interesa justo atravesarlo, porque una vez que lo atravesamos comienza otra cosa, y es muy difícil atravesar el dolor, pero justo si se hace en conjunto se vuelve como más sencillo. Entonces sí, atravesarlo para encontrar otra cosa siempre. Pues me siento muy contenta, claramente me siento muy honrada, muy agradecida con todo lo que se ha construido para que este premio sea posible, tanto en la Universidad de Nuevo León como aquí en Jalapa, en Veracruz. Me parece que son muy amables, muy bondadosos, muy generosos, y estoy muy contenta. De la obra, pues me siento súper orgullosa de que esté publicada. Siempre pienso en cómo la dramaturgia puede ser también en sí misma un objeto artístico que pueda ser, o sea, que no se espere solamente al momento de la puesta en escena, sino que ya el texto pueda generar como ahí una intimidad con el lector, lectora, posible espectador, espectadora. Y ahora la obra, pues ya yo la monté, la dirigí, la actúo también con mi compañía, que se llama Illari Teatro de la Vida. Estamos ahorita en el Festival de Monólogos, entonces vamos a hacer una gira por 10 estados, y pues esperemos que tenga mucha más vida, que podamos seguir, pues eso, juntándonos a cantar cantares. Es momento de un corte, pero regresamos con más información en Nube Noticias. ¿Sabías que estamos rompiendo paradigmas sobre el cambio climático? Así es, el cambio climático no solo es una frase de moda, es el desafío que define nuestra época. ¿Qué es el cambio climático? Es el impacto de los patrones climáticos a largo plazo debido a las actividades humanas. Pero hablar de cambio climático no solo es hablar de gráficas y números, también es hablar de personas como tú y yo, de comunidades enteras, y del futuro mismo de la raza humana. En la licenciatura de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana en México, formamos profesionales y expertos en el tema. Es por ello que las y los egresados en la licenciatura, además de comprender los fenómenos meteorológicos, los sistemas climáticos y la dinámica atmosférica, tienen la capacidad de hacer propuestas de adaptación, mitigación y resiliencia ante el cambio climático. Comprender el clima y en general la atmósfera nos permite predecir desastres,
mejorar la calidad de vida y garantizar la salud de nuestras comunidades. Con el conocimiento y trabajos que se generan en esta parte de la ciencia, esperamos solucionar problemáticas actuales y de impacto global, por ejemplo, en seguridad alimentaria y de salud. Según lo establecido en la Agenda 2030 de la Asamblea General de la ONU, en el objetivo 2, Hambre Cero, se promueven prácticas agrícolas sustentables a través del apoyo a pequeños agricultores, ya que se prevé que el cambio climático afecte significativamente el rendimiento de los cultivos de cualquier país. En el objetivo 3, Salud y Bienestar, se toman en cuenta que las amenazas climáticas crean y generan nuevos problemas en el ambiente y en la salud. Es por ello que su prioridad es combatir las principales causas de muerte y de enfermedades para así asegurar el bienestar de toda la población. Por lo que es esencial trabajar colaborativamente dentro de cada gremio para el desarrollo conjunto de estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático. En el sector agrícola y dentro del área de salud humana, promoviendo prácticas resilientes y sostenibles. En la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, nosotros no solo estudiamos el cambio climático, también nos enfrentamos a él, ya sea investigando, experimentando o saliendo al campo. Nosotros somos parte de la solución. En la Universidad Veracruzana formamos agentes de cambio que el mundo necesita, desde sus distintas áreas de conocimiento que son importantes. Juntos construimos un futuro sostenible. Mucho gusto, soy la cirujana dentista Daniela Midori García, pasante de odontología en el SAICIU. En este día les vamos a enseñar una correcta técnica de cepillado por el Día Mundial de la Salud Bucodental, que es el 20 de marzo. Normalmente nosotros lo que recomendamos es el uso de cepillo dental de cerdas suaves. El cepillo se utiliza de manera horizontal, colocando las cerdas del cabezal en una posición de 45 grados, haciendo movimientos de barrido de la encía hacia abajo. De esta manera, en toda la parte superior. Se van a contar de unos 6 a 10 segundos por zona para cepillar bien y retirar la placa dentobacteriana. En la parte inferior, las cerdas del cepillo van hacia abajo, se van a hacer movimientos de barrido de la encía hacia el diente. Contamos de 6 a 10 segundos y cambiamos de dientes o nos movemos. Toda la zona se va a cepillar perfectamente. En las caras anteriores de los dientes, de la misma manera, se va a cepillar de la encía hacia el diente en forma de barrido. Se cuentan de 6 a 10 segundos. Y cuando lleguemos a esta zona, a la zona de los incisivos, el cepillo se va a tomar de forma vertical, se va a cepillar de la encía hacia abajo, para que las cerdas del cepillo puedan llegar a las zonas más escondidas del diente. En la parte interior, el cepillo se va a tomar de forma vertical con el cabezal hacia abajo, igual de la encía hacia afuera se va a cepillar. Posteriormente se cepillan las caras oclusales o las caras de masticación de los dientes. Estas van a ser en forma circular o de barrido. También al final se recomienda el cepillado de la lengua, puede ser con el cepillo con el que cepillan sus dientes o con un limpiador de lengua, que eso no se encuentra en farmacia. También se puede cepillar el paladar. Y al finalizar se recomienda el uso de hilo dental. Les recordamos que todos los lunes pueden conocer la información más relevante de las actividades universitarias en punto de las 19 horas a través de www.uv.mx/televisión y en las redes sociales de Facebook y YouTube, donde nos encuentran como TELUV, al igual que por la señal de Radio V. Seguimos con más información en V Noticias. El coro de la Universidad Veracruzana celebró su 75 aniversario
con un concierto conmemorativo en Tlacna Centro Cultural, donde autoridades, exdirectores, fundadores y público en general reconocieron su trayectoria como uno de los conjuntos corales más prestigiosos de México. Durante el evento musical, el rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, junto con el director artístico de la agrupación, Jorge Cosat, develaron la placa conmemorativa de estos primeros 3/4 de siglo, acompañado por las Secretarías de Administración y Finanzas Lisbeth Margarita Viveros Cancino y de Desarrollo Institucional Jacqueline Jongitud Zamora. El rector subrayó que el campo de la cultura y las artes es una de las mayores fortalezas de la universidad, por lo que reconoció al coro como uno de los conjuntos corales más prestigiosos del país. Serafín Flores, titular de la Dirección General de Vinculación, inauguró el 9º Foro de Empleabilidad, Transformación del Talento para la Era Tecnológica. La Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General de Vinculación, llevó a cabo en la Casa del Lago la Feria del Empleo, que tuvo como finalidad ser un espacio estratégico de conexión laboral entre estudiantes, egresados y público en general con los sectores industrial, comercial y de servicios. El evento promovió oportunidades de trabajo y representó un punto de encuentro para posicionar a las empresas participantes, estrechar lazos de colaboración con la UB y con ello contribuir al desarrollo económico y social de la región. Serafín Flores de la Cruz, director general de Vinculación, declaró que es primordial que la universidad cree espacios donde los empleadores y población puedan establecer relaciones y aprovechar oportunidades de inserción laboral. Esta iniciativa se replicará a lo largo del año en las demás regiones UB, agregó. El directivo aseguró que los alumnos de esta casa de estudios cuentan con todo el potencial para sobresalir en cualquier empresa u organización. Reportó Carlos Hugo Hermida Rosales. Durante la FILU 2025 se entregaron reconocimientos y premios. Este año, Jeffrey Alexander fue uno de los galardonados al recibir el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. Gracias a su destacada labor como sociólogo, Jeffrey es profesor de la Universidad de Yale en Connecticut, Estados Unidos. Además, es autor de innumerables títulos como The Civil Sphere, Cultural Pragmatic Social Performance Between Ritual and Strategy, entre otros. Jeffrey Alexander es considerado una referencia necesaria del neofuncionalismo en la sociología. Veamos la siguiente entrevista. ¿Qué representa para usted recibir el doctor honoris causa de la Universidad Veracruzana? Usted que ha recibido innumerables reconocimientos a nivel internacional. Well, I have a lot of interest in Mexico. I've spent a lot of time here. I have good friends here. I think Mexico is a very important country, and I know the intellectual relationship between the U.S. and Mexico isn't always good. It could be better, so I know Mexicans often have a better relationship with Europe than they do with the United States, and particularly in the context of this period with a very hostile president named, well, we won't talk about his name, but I consider it especially important to cooperate between the United States and Mexico. Well, my main contribution is to develop a new approach to understanding society, an approach that puts meaning-making number one, to try to develop the tools to understand what collective meanings are, the meanings of groups, the meanings of even countries, the meanings of social movements, and to make arguments about how meanings affect social change, how they improve society, or how they undermine society. Usted es autor de diversos libros, incluso uno de ellos es referente en Estados Unidos para la sociología. ¿Qué opinas de ello? Well, you can't really choose among your children, but if you force me to choose, my most important book is The Civil Sphere. It's a new approach to understanding democracy
from a sociological rather than a political science or a normative philosophical point of view. And it develops a theory of solidarity as the basis of a democracy, a certain kind of solidarity, a civil, instead of a more particularistic solidarity. It looks at processes I call civil repair. And lately I've been, and it applies this theory to the civil rights movement in America, to the women's movement, to the Holocaust against Jews and Jewish incorporation in the United States. Desde su perspectiva, ¿cómo ha evolucionado la sociología? Well, I think that sociology develops as a substitute for religious faith. I think sociology is a way of understanding your place in society and what society can do in a rational manner, and that the history of sociology is about the competition between different philosophical and theoretical perspectives in the same way that every other discipline has arguments going back and forth. In the 19th and early 20th century, sociology was about understanding industrial society. As the world moved towards a post-industrial, then society became more concerned with subjectivity and with cultural meanings, with the culture industry. So I think, and with issues related to communication, for example, performance and the role of performance in politics, the role of performance in business. So perhaps that's one important way that sociology has developed. Hoy en día la inteligencia artificial tiene un mundo de aplicaciones. ¿La sociología puede ser aplicado ahí? ¿Tiene algún campo de aplicación? Artificial intelligence has been part of our society for centuries, in the sense that machines did things that humans couldn't do. They did it much faster. They did it more efficiently in terms of industrial production and in terms of social organization. Computers have been around since the 1940s. Sociology relies on computers in terms of survey research, which is a way of randomizing responses to questions that are, you send out thousands of inquiries, you get them back, you find out what the majority and minority of people believe. In terms of AI, what we call AI very recently, ¿Qué mensaje le dejaría a los jóvenes universitarios de la Universidad Veracruzana? I think sociology is the only discipline that has no specialty in a particular part of society. So sociologists study everything. And if you're interested in the world, you need to become a sociologist if you want to be, an academic, a professor, an intellectual. So sociologists might study a family, they might study globalization, they might study economic life, they might study the law, they might study poverty. I think sociology also has built into itself a commitment to idealism and to find ways to make the society more egalitarian and more free. And this is a kind of genetic code, if you want, of sociology. There are very few conservative sociologists. I've met 2 in my life out of the many thousands. So I think if you have a liberalism and if you have a critical attitude towards society
and also you're interested in being an intellectual and using your mind, sociology is the way to go. Ahora vamos con la sección Cápsulas de IA. Hola, soy el avatar de Héctor Gabriel Acosta Mesa, profesor investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Hoy les quiero platicar cómo la inteligencia artificial IA puede ser utilizada en la agricultura, cambiando la forma en que los agricultores manejan sus cultivos y optimizan sus recursos, a lo que se le conoce como agricultura de precisión, y en la cual se utiliza tecnología para monitorear y administrar los campos a un nivel minucioso, y es aquí donde entra en juego la IA. Para esto, se instalan sensores en los campos para recolectar datos sobre el suelo, tales como humedad, temperatura y crecimiento de las plantas, entre otros. Con esta información, la IA puede analizar patrones y sugerir acciones para prevenir problemas. Por ejemplo, si detecta que una zona determinada del campo está más seca que el resto, puede recomendar riego adicional solo en esa área, en vez de tener que hidratar todo el campo de manera uniforme. Esto ahorra agua y también ayuda a que las plantas crezcan de manera uniforme. Otra forma de monitorear los campos es a través de imágenes, esto con el uso de drones o satelitales. Los drones pueden volar sobre los campos y capturar imágenes en alta resolución. Usando IA, estas imágenes se analizan para detectar plagas, enfermedades o deficiencias en nutrientes. Así, los agricultores pueden actuar oportunamente aplicando pesticidas o fertilizantes solo donde son necesarios, lo que reduce el uso de químicos y minimiza el impacto ambiental. Adicionalmente, la IA puede contribuir a un mejor desarrollo de las cosechas a través del pronóstico del clima. Al analizar datos históricos y en tiempo real, puede anticipar cambios en el clima y sugerir acciones, por ejemplo, proponiendo las mejores fechas para sembrar o cosechar. Por último, la IA también puede facilitar la trazabilidad de los productos. Desde el campo hasta la mesa, los consumidores pueden saber de dónde provienen los alimentos, lo que es importante para la calidad y la seguridad alimentaria. En conclusión, el uso de la IA en la agricultura de precisión puede ayudar a los agricultores a ser más eficientes, sostenibles y rentables, permitiendo que la agricultura se adapte mejor a los desafíos del futuro. Nos vemos pronto en otra cápsula de IA. En Personajes V, nuestra compañera Chely Trujillo entrevista a Valentina Marentes, una joven cantante y compositora con formación en jazz. ¿Quién es Valentina Marentes? Justo hoy nos encontramos en un salón de clases de Jazz UV, del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, que básicamente aquí es como donde crecí, fue mi segunda casa. A los 8 años yo entré cuando Jazzub era nada más diplomados y entré de oyente. Yo hice audición a los 11 y no me dejaron entrar, me pusieron en un nuevo proyecto que en ese entonces era Jazzub Niños. Lo disfruté un rato, pero yo igual sentía que no me tomaban en serio y yo tenía mucha sed y muchas ganas de aprender música y teoría. Entonces seguí intentando entrar a los propedéuticos, intenté a los 12, me rechazaron, intenté a los 13 y dijeron ya déjenla entrar, por Dios. Y entré. Pero bueno, yo soy cantante, creo que me enamoré de ser un músico más dentro de un ensamble con más voces, era algo que me ilusionaba muchísimo
y comencé a hacer mis propios arreglos vocales. Y en algún punto, a los 16, hice audición para un campamento vocal en Los Ángeles que se llama A Cappella Academy. Hice y deshice para poder ir. Lo primero, así como fuerte, fue que Natalia Lafourcade me contrató y comencé a ser su corista en algunos proyectos. Grabé en su disco, grabé en un proyecto con Sony Music, que fue una producción grandísima que se hizo aquí en el Teatro del Estado durante la pandemia. Yo tenía 20 y justo me contacta una banda que se llama La Garfield y me dicen, oye, pues fíjate que te encontramos en redes y necesitamos una vocalista. Tenemos una gira planeada de aquí a varios meses y eran fechas así en el Tecate Pal Norte, que es uno de los festivales musicales más grandes de Latinoamérica. Me aventé los 6 meses más difíciles de mi vida. Fueron muchas cosas, pero se logró. Ya me gradué y sigo con La Garfield. Y estoy trabajando mi proyecto de solista aparte y estoy trabajando un proyecto de música ranchera. Y una niña tan pequeñita decida que quiere cantar jazz, a mí me causa mucha curiosidad. ¿Cómo se da? O sea, desde la infancia pues escuché mucho a mi papá tocar y había algo que inmediatamente me conectaba como con casa ahí, ¿no? Mi bisabuelo era el director de las películas de Tintán, entonces mi abuela me ponía mucho cine de oro y me ponía muchos boleros y me ponía como muchas cosas que me remitían a esa época, que mientras todo eso estaba pasando aquí en México, en Estados Unidos había jazz. Y quieras o no, había un intercambio cultural muy denso, ¿no? Incluso aquí en Veracruz. Aparte de que en el jazz, el elemento crucial que yo diría que lo diferencia entre otros géneros es la improvisación, ¿no? Entonces, es una música que te permite tener tu voz propia, mucho más allá de solo el sonido de tu voz natural, ¿no? Sino como tu voz propia entre melodías y entre muchos otros aspectos. Entonces me atraía mucho, o sea, me llamaba mucho la atención. Tu descubrimiento fue a una edad muy temprana, entonces a eso me llama mucho la atención. ¿Cómo descubres en ti esas capacidades, esos talentos? Sí, pues yo sabía desde muy niña que no había otra cosa que pudiera hacer, que quería hacer, ¿no? O sea, yo escuchaba música y me ponía a llorar. Yo sabía que ese era mi escape y mi medio de desfogue y que iba a hacer lo que fuera por hacerlo bien, ¿no? Y entrenarme. Vale, ¿qué estás haciendo ahorita? Estoy descansando. Bueno, yo necesito tiempo en medio para descansar y sobre todo porque la voz es un instrumento vivo, entonces necesitas cultivarlo haciendo ejercicio, comiendo bien, tomando agua. Sí, estando enamorada, estando con tus amigos, con tu familia. A mí lo que me gustaría más que nada es sacar mi música propia y igual llevarla al mundo y a quien le guste compartir. Me veo haciendo eso toda la vida, ¿no? No sé muy bien si específicamente como productora o arreglista o así, pero justo, siento que es algo más integral y ya iremos viendo. Muchas gracias, Vale. No, a ustedes. Y sobre todo muchísimas felicidades, de verdad. Muchas felicidades. Llegó el momento de conocer la cartelera cultural que nos ofrece la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más en Agenda Arte. Esta semana los invitamos a que asistan a los eventos artísticos que la Universidad Veracruzana trae para todos ustedes. Para todos aquellos que gustan de la fotografía, la Galería de Arte Contemporáneo de la USB Veracruz alberga la exposición Sonrisas,
una colección de fotografías en gran formato, autoría de Humberto Tachiquín, que plasma las expresiones sonrientes legadas por las culturas prehispánicas del centro y sur del estado de Veracruz. No dudes en asistir. La compañía titular de teatro los invita este miércoles 3 de septiembre a la charla Café Reconstruyendo la Memoria Teatral Veracruzana. Asiste al Teatro La Caja a las 18 horas y disfruta de este evento. La Orquesta Sinfónica de Jalapa hace una atenta invitación este 5 y 6 de septiembre a que vayan a disfrutar del programa Música de Películas para Niños, con el mapeo de proyección a cargo de Sergio Ledesma y Laura Reyes como directora invitada. Asiste y disfruta de este momento OSX. Para cerrar esta semanita, los invitamos al concierto de la maestra Marta Salado, con el programa Fusión Latina en la Guitarra Clásica. Se estará presentando en el Museo de Antropología de Jalapa el domingo 7 de septiembre a las 13 horas. Gracias por seguirnos a través de V Noticias. Hasta la próxima. Es momento de las breves en V Noticias. En sesión solemne, la Junta de Gobierno ratificó la continuidad de la maestra Lisbeth Margarita Viveros Cancino al frente de la Secretaría de Administración y Finanzas, tras la evaluación de su informe de resultados y plan de trabajo. De igual forma, el doctor Arturo Aguilar Ye fue designado como nuevo secretario académico, comprometiéndose a desempeñar sus funciones con apego a la normatividad universitaria y en beneficio de la comunidad. Este acto, realizado en estricto cumplimiento de la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica, reafirma el compromiso de la universidad con una gestión responsable y el fortalecimiento institucional para responder a los retos de la educación superior, reportó Nuria Martínez Cabrera. Iraí Soto Sánchez, coordinadora de la Academia Estatal de Alemán y académica del Centro de Idiomas Orizaba, participó en el Congreso Internacional de Profesores de Alemán en Lübeck, Alemania, que se llevó a cabo en julio bajo el lema Atrévete a la diversidad, con el alemán. Más de 2.700 profesores, investigadores y miembros de asociaciones y editoriales de más de 100 países se reunieron en dicho evento, el más grande a nivel mundial y que se realiza cada 4 años con sede en algún país de habla alemana o en lugares donde este idioma tiene una presencia cultural relevante. El objetivo es que las y los participantes de todo el mundo puedan encontrarse desde distintos contextos culturales y académicos relacionados con el idioma alemán dentro de un espacio común que sirva para el intercambio de experiencias, métodos y recursos de enseñanza, así como para la presentación de investigaciones y enfoques pedagógicos aplicados al aprendizaje, en concordancia con nuevas tendencias que coadyuven a mejorar la enseñanza de dicha lengua. La Universidad Veracruzana implementa estrategias que vinculan a sus estudiantes con el sector empresarial y mejoran sus experiencias de aprendizaje, señaló José Luis Sánchez Leiva, director general del área académica económico-administrativa, al participar en la presentación del modelo de enseñanza dual del programa educativo Logística Internacional y Aduanas. En las instalaciones de la empresa Horizon Auto Logistic, Sánchez Leiva señaló que la UV, a través de la Facultad de Administración de la región Veracruz, asume el desafío de formar profesionales, integrando la teoría con la práctica, el aula con la empresa y el conocimiento con la acción. Explicó que la educación dual busca reducir la brecha entre la formación universitaria y el mundo laboral, además de promover el emprendimiento, la innovación y la corresponsabilidad social. En este modelo, nuestros estudiantes se convierten en agentes de su propio desarrollo, fortalecen su autonomía, su capacidad de decisión y su sensibilidad ante los retos económicos y sociales de nuestros tiempos. La Universidad Veracruzana presentó el número 72 de La Palabra y el Hombre, revista emblemática de esta casa de estudios, conformada por textos, ensayos y poemas que dan cuenta de la trayectoria e importancia nacional, sobre todo en el siglo XIX, de esta ciudad que fuera ícono de modernidad en este tiempo. En el evento, que tuvo lugar en el Teatro Ignacio de la Llave, se contó con la participación de Mario Muñoz, director de la revista, Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas, vicerrector, Raquel Velasco González, integrante del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, y Aina Leonora Roji López, presidenta de la Corresponsalía Orizaba
del Seminario de Cultura Mexicana, ente organizador. Mario Muñoz se dijo emocionado de regresar a Orizaba, recordando los años en los que el Teatro Ignacio de la Llave era sede de proyecciones de gala en los primeros tiempos del cine en México. Asimismo, compartió con los asistentes los orígenes de la palabra y el hombre, la cual comenzó a circular en 1957 bajo la dirección de Sergio Galindo, quien también estaba al frente del departamento editorial de la UB. Desde sus inicios, la revista tuvo un fuerte impacto en la literatura mexicana, convirtiéndose en la publicación de divulgación cultural más longeva del estado de Veracruz. Llegamos al final de V Noticias y los invitamos para que nos acompañen la próxima semana. Ya que sigan nuestra programación en www.v.mx/televisión y disfruta de las producciones que tenemos para todos ustedes. Gracias, hasta la próxima. Yo prefiero un tequilita, que es lo mejor para el hinchado, que es lo mejor para